Mayra, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, señora, yo la escucho muy bien. Ok, ¿cómo están todos? Espero que nos acompañen en este ratito que vamos a estar platicando aquí de esta industria. Gracias por esa introducción. Y cada que escucho que alguien de ustedes que lleva toda la vida en este movimiento me dice a mí valiente, es un honor, porque la valentía es estar siempre ahí, ¿no? Yo llegué a unirme hace poquito, es un honor y un placer poder trabajar con todos ustedes en esta lucha por los más inocentes, por toda la vida, en todas las etapas de la vida. Bueno, entonces, Mayra Rodríguez, de nacionalidad mexicana, radicada en California, Estados Unidos. Emigró a Estados Unidos a los 18 años. Fue directora de 3 clínicas de Planned Parenthood. Recordemos que Planned Parenthood es la filial de abortos más grandes del mundo entero. Y aquí en Colombia, algunas filiales de Planned Parenthood son, por ejemplo, Profamilia y Oriéntame, ¿sí? Trabajó para la IPPF por 17 años en Arizona. En el 2016 fue nombrada empleada del año y directora de la clínica de abortos más grandes de Arizona. Ganó una demanda legal contra Planned Parenthood por despido injustificado, con veredicto de $3 millones en contra de Planned Parenthood. Bueno, les arrancaste una tajada importante. Siendo la primera inmigrante en lograr una demanda así en la historia. Bueno, hiciste historia incluso en eso. Hoy es conocida como la denunciante de mala praxis de Planned Parenthood y su misión es alertar a los jóvenes y educar sobre los daños del aborto y la verdad sobre la industria del aborto. Bueno, creo que esta introducción nos dice un poco de lo que vamos a descubrir hoy. Mayra, no te voy a decir que te presentes, pues porque ya leímos un poco sobre ti. No sé qué quieres agregar de esta presentación que nos mandaste. Pues lo que quiero agregar es que por muchos años yo estuve como muchas personas a favor del aborto, ¿no? No necesariamente a favor del aborto, pero a favor de lo que Planned Parenthood hacía. Yo era como todas esas feministas que ven el día de hoy que salía y decía, no, no, Planned Parenthood es esto, Planned Parenthood es lo otro. No, porque por muchos años trabajé en clínicas que no se dedicaban a nada del aborto, que eran de anticonceptivos. Ay, perdónenme, la mosquita y anda queriendo entrar en el live. Por mucho tiempo me dediqué a estar en clínicas que no tenían nada que ver con el aborto. Yo creí que eso hacía parte de luchar porque las mujeres estuvieran mejor. Sabes, tontamente me di cuenta que no ayudaba, que dar esos anticonceptivos también dañaba a las mujeres, que la mentalidad del aborto empieza desde antes, cuando empiezan con esos primeros paquetes de pastillas a los 14, 15 años, ya empiezan a trabajar una mentalidad de abortar. Entonces, hoy estamos aquí para educar a los jóvenes, como lo dijiste, y decirle a la audiencia qué es lo que Mayra vio, por qué está aquí, qué es lo que la hizo ganar esa demanda, ¿verdad? Porque todo el mundo dice, Planned Parenthood es el gigante, ¿no? Planned Parenthood, ¿quién puede contra él, no? Y una mexicana inmigrante sin documentos logró lo que mucha gente dice que era imposible. Qué bien, Mayra. Bueno, sin más preámbulos, entonces empecemos. ¿Cómo Mayra llega a esta industria del aborto? No sé si de pronto Mayra llegaba como con su cabecita ya un poco, digamos, contaminada de la cultura de la muerte en el tema de la planificación, está bien, el empoderamiento de la mujer. Si llegaste con eso desde antes, desde México mismo, o cuando llegaste a Estados Unidos, como que te permeaste de esta cultura. Cuéntanos cómo fue ese comenzar de Mayra. Pues no, de hecho, sabes, cuando yo entré a las puertas de Planned Parenthood, yo ni siquiera sabía bien que era un aborto, porque en la Ciudad de México en ese entonces no era legal, el aborto no era legal en México y sabía yo muy poco del aborto, había escuchado cosas aquí y allá, pero nada que tuviera yo algo como estar empapada, como decían los mexicanos, estar educada o tener conocimiento. Mayra llegó a Planned Parenthood a trabajar como muchas mujeres llegan a recurriendo a Planned Parenthood, vulnerable. Una inmigrante con papeles de laboratorista clínico de la Ciudad de México. En ese entonces ya no tenía yo permiso legal para vivir en este país. Así que al encontrarme como muchos de nuestros compatriotas sin documentos y cuando Planned Parenthood te abre la puerta y dice, ¿sabes qué? No importa que no tengas papeles, yo aquí te recibo, tú ven a Claro. trabajar con nosotros porque creamos gente como tú inmigrante para atraer inmigrantes y eso es lo que como empecé, ¿sabes? Recuerdo que la primera pregunta que me hicieron en esa entrevista fue,
¿y qué opinas del aborto? Y yo rápidamente contesté, y esto todo el mundo va a encontrarlo común porque mucha gente contesta así hoy. Yo dije, yo no me haría uno, pero si otra mujer lo hace, pues allá ella, su cuerpo, ¿no? Y lo oímos todos los días eso, yo no, pero si ella lo hace, su cuerpo, déjenla, ¿no? Así pensaba yo, ¿no? Yo no me haría uno, y de hecho sostuve siempre ese, yo no me haría uno, ¿no? Pero si las demás mujeres lo hacían, y eso es lo que yo contesté al respecto. No me atreví a decir, yo no creo en el aborto, no estoy a favor del aborto, quería el trabajo, ¿no? Que No con tenías frutos. una posición en ese momento, pues cada quien con su cada cual, ni sí ni no. Exactamente, y lo que más me importó es, pero yo no tendré nada que ver con ellos, ¿verdad? Y sabes, de Ok, cierta manera, eso hace que calles tu conciencia, y creo que eso le pasa a mucha gente hoy, ¿no? Yo no me haría uno, así que yo estoy bien, yo no mataría a mi hijo. Si alguien más lo hace, pero yo no tengo nada que ver. Y así decía yo, ¿no? O sea, yo no estoy en clínicas donde hacen eso, así que mientras a mí no me meten ahí, estamos bien, decía yo. comprendo. Bueno, entonces llegó Mayra, digamos, vulnerable, sin permiso para trabajar. Allí en Plan Barengut dijeron, no venga, aquí le ayudamos, le damos la oportunidad. ¿Y qué empezó a hacer Mayra en ese momento? Pues empecé desde abajo, yo en Planned Parenthood empecé a trabajar desde abajo, desde ser una asistente médico, que es lo que le llaman, quien asiste a los doctores o a hacer papá Nicolau, sacar sangre, cosas así, así es como comencé. Y poco a poco fui escalando esa pirámide, ¿no? Yo me destacaba, trabajaba duro, trabajaba más duro que nadie, entonces empecé a subir de puesto, me hicieron asistente de la directora, después me hicieron directora de la primer clínica, me hicieron directora de 2 clínicas, ¿no? Y ahí es cuando empieza Mayra a seguir ascendiendo, ¿no? Y yo decía, no, son geniales, son maravillosos, mira cómo me tienen a mí de bien, ¿no? Y les funcionaba, ¿no? Me enseñaron a traer a la comunidad inmigrante, me enseñaron a ir a las comunidades inmigrantes, a las escuelas donde había gente inmigrante y con mi cara y mi historia de inmigrante, a traer a esas mujeres y que se sintieran agradables, que se sintieran que había alguien de su raza ahí adentro, ¿no? Me recuerda hoy a la parte de la historia donde Planned Parenthood es fundado por Margaret Sanger, empezando en Harlem, New York, cuando empieza abriendo una clínica para negros con puros personas de la raza negra que trabajarán ahí, para que esa gente fuera ahí y se sintiera cómoda, se sintiera Identificada. atendida. Exactamente. Impresionante, Mayra. Y claro, me imagino que de alguna manera te usaban como conejillo de indias para poder atraer a estas mujeres a lo que tú, pues para ti, para tus ojos era lo justo, lo bueno, la mujer, ¿cierto? Pues no sé, un poco como te entrenaron para esto, ¿cómo fue? Sí, así es, mira, empiezan a decirte, es que esa mujer, por ejemplo, hablemos del caso de las mujeres inmigrantes, ¿no? Ya le costó mucho estar en este país, tienden a tener muchos hijos, no es que ellas quieran, se ven obligadas a tener muchos hijos por sus maridos, el marido machista, mexicano, latino, que quiere llenarla de hijos, ella no sabe que lo mejor para ella es no llenarse de hijos, ¿no? Entonces empiezan a enseñarte cómo hablar con las mujeres, ¿no? Dependiendo la edad, de verdad te dan ese entrenamiento, te dicen, si una mujer llega y sabes que es de la comunidad inmigrante, no tiene papeles, por ahí entras. Qué difícil es traer otro hijo aquí ahorita, cómo vas a tenerlo, qué tal si te deportan a ir al hospital y dar a luz, empiezas a plantearle todo este panorama trágico de lo que va a ser su vida Total. al ser otra vez madre, ¿no? Es un De por poco lo sí. que pasa acá en Colombia con las venezolanas, las inmigrantes venezolanas, que también les pintan pues el panorama de la peor manera. De hecho, una de las tasas más altas de aborto se dan las venezolanas que están en Colombia. Y justo es lo que pasa aquí, las tasas de abortos de mujeres inmigrantes latinoamericanas y de la raza afroamericana son mucho más altas que las mujeres de raza blanca, anglosajonas, americanas de antecedente, ¿no? Entonces, no es casualidad, es una táctica, ¿no? Es una táctica de decirle a esas mujeres, ya no vengas aquí a tener más hijos, ¿no? Planned Parenthood y todos los que se dedican a la industria del aborto se la dan por decir, nosotros recibimos los inmigrantes, los queremos, los apoyamos, ¿no? Siempre y cuando no se reproduzcan, ¿no? Siempre y cuando solo sean la Sí. mano de obra.
¿no? Entonces, ese es el Totalmente. mensaje, ¿no? Igualmente con los anticonceptivos, ¿no? Mujeres que no creen en los anticonceptivos, mujeres que tenían miedo de un dispositivo. Ahorita estamos viendo esta ola en contra del dispositivo intrauterino gracias a Britney Spears, pero como toda la gente se ha levantado a decir, sí, esto me pasó a mí, y todos los daños que hay detrás de este tipo de anticonceptivos que han dañado a muchas mujeres y que les venden a las mujeres inmigrantes como una necesidad, ¿no? Y por ahí entré. Me enseñaron a ir a las comunidades, a hablar con ellas, a hablar con sus hijos, ¿no? A ellas decirles que lo mejor que podían hacer es darme permiso a mí de hablar con sus hijos de educación sexual, ¿no? Porque ellos necesitaban eso para no acabar teniendo hijos a los 15, 16, 17 años, ¿no? Entonces, ahí empiezas, ¿no? Cuando tú llegas y le empiezas a hablar a un jovencito de 13, 14 años, cómo usar un condón cuando él ni siquiera había pensado en tener sexo, Sí. pues ya empieza a pensarlo, ¿no? Y esa es la táctica, ¿no? Ahora, ellos siempre debaten, es que no vamos a las escuelas hablando de aborto, y tienen razón, no es que entran ahí y dicen, el aborto es esto, es verdad. Lo que hacen ellos es lo mismo que hacen todos los productos de comida chatarra que no están en la escuela. Meten algo saludable en la escuela con un logotipo de ellos donde los muchachos se dan como esa curiosidad de, ay, voy a ver de qué más es esta agua de Dasani, ¿no? Por un ejemplo. Ya entran y ven que Dasani es de Coca-Cola y todos los productos que hay de Coca-Cola, es verdad que no hay Coca-Cola en la escuela, pero está la marca Coca-Cola dentro de la escuela con el agua. Así Total. Planned Parenthood. No entra hablando de aborto, pero entra hablando sobre el condón y luego le dice, te invito a ir a nuestras clínicas, siéntete cómodo, nosotros somos tus amigos, no necesitas permiso de tus padres, ven a vernos. Llegan ahí y ¿qué es lo primero que encuentran? Panfletos del aborto y de cómo pueden tener un aborto legal, por ejemplo, en estados como California, a los 12 años sin que tus padres se enteren. ¿Que 12 tuviste años. cuántos abortos? 12 años en el estado de California. Una niña puede ir durante el tiempo de la escuela, donde la escuela, en complicidad con Planned Parenthood, la deja salir y entonces la llevan a abortar. ¿Por qué? Porque Planned Parenthood está metido en las escuelas en el estado de California. Entonces Planned Parenthood tiene esa posibilidad de esconderle a la familia que la chica faltó a la escuela unas cuantas horas para irse a abortar. Impresionante, Mayra. Por acá, Magnanimus nos está haciendo una pregunta y es, ¿cómo es la estrategia para entrar a los colegios y llegar a los adolescentes? Es, no sé, por ejemplo, acá en Colombia, el Estado tiene convenios con Profamilia, que es filial de Plan Parenthood, y entonces la educación sexual va por parte de ellos y es todo lo que ellos digan en los colegios públicos. Allá donde tú tuviste la oportunidad de ir a los colegios y demás, ¿cómo era? ¿Tenían convenios o se ganaban a los rectores de los colegios? No sé, ¿cómo podían conquistar o entrar al sector donde están los jóvenes? Pues principalmente, igual que todos nuestros demás problemas, tiene que ver con la política, quieras o no. Dependiendo del representante de ese sector en esa comunidad y la conexión con Planned Parenthood, es como Planned Parenthood logra entrar. Por eso es muy importante que nos demos a la tarea de ver a qué políticos estamos poniendo y en qué lugar, que respeten nuestros valores, que respeten lo que nosotros queremos como pueblo que los seleccionó para estar ahí, porque por ahí entras. Empiezas conociendo a un representante de esa comunidad y ese representante habla con el rector, habla con los líderes de ese distrito escolar y así es como te metes, ¿no? Esa es la forma en que nosotros lo hacíamos, es la forma en que Planned Total. Parenthood lo sigue haciendo, ¿no? Los políticos les ayudan mucho a entrar a las escuelas. Por ejemplo, en el estado de California, y perdón que lo pongo otra vez de ejemplo, pero simplemente el estado de California, igual que Nueva York, son solo una previa de lo que va a pasar en el resto del mundo si no nos ponemos activos. Esos Total. políticos Planned Parenthood les ha dado millones de dólares en sus campañas y es por eso que ellos están ahí. Entonces, eventualmente, ellos le van a regresar a Planned Parenthood, a la IPPF, esa inversión que El hizo en ellos. favor, claro. Así es. Claro, ellos de alguna manera son apadrinados por estas multinacionales y después ellos van y cobran el favor y es bueno, ahora entrégame tus colegios, entrégame el dominio de los jóvenes, que al fin y al cabo en los jóvenes está la nueva generación. Y lo que estamos queriendo hacer, por ejemplo, desde la red Provida Latam es un trabajo con los políticos para que se defienda la vida y la familia desde esos gobernantes que van a ocupar esos puestos públicos, pero adicional es poder formar esa nueva generación pro vida, esos jóvenes con criterios que no coman entero y que tengan otras perspectivas, es decir, todo lo contrario a lo que te tocaba hacer a ti. Pero bueno, excelente eso que nos has contado de toda esa estrategia de poder infundir esa cultura, que hoy le llamamos cultura de la muerte,
en estos jóvenes. Y claro, ¿por quién van a ir? Por esos futuros adultos que son jóvenes. Incluso ya se hace todo el proceso de educación sexual, de deformación sexual en los jóvenes con el tema de la ideología de género también muy fuerte allá en Estados Unidos. Sí. Bueno, Mayra, y ¿Sabes? cuéntame, Rápido dime. hablando de eso, ¿no? Vas a creer que también Plan Parenthood está detrás de eso. Acuérdate que es el nuevo negocio, darle el reemplazo hormonal a niños o niñas transgénero sin permiso de sus padres. Es un Sí, negocio para ellos, no les importan. Entonces, no es casualidad que detrás de estos dos temas tan controversiales esté Planned Parenthood detrás de eso. Es un negocio para las compañías farmacéuticas y para ellos, ¿sabes? Y así es, ya entran a las escuelas diciéndole a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que los padres no saben nada, que los padres no saben lo que les conviene, que son retrógradas y que ellos pueden acudir a una clínica en Planned Parenthood sin permiso de sus padres. impresionante, Mayra, impresionante todo, cómo manipulan nuestros hijos. Es que dime qué criterio va a tener un niño de 12, 14 años, por Dios, o sea, bueno. Entonces, ese fue tu iniciar, ir a los colegios, conquistarte los jóvenes latinos, esas mujeres, y poco a poco fuiste escalando en la industria de Plan Parenthood. ¿Y qué más hiciste cuando ya no fuiste educador en el tema de planificación familiar y demás? Que cuando te nombraron directora de estas clínicas, ¿qué sucedió? Pues cuando me nombraron directora de esas clínicas, sabes, era directora de las clínicas para las mujeres de bajos recursos, una vez más, las mujeres inmigrantes, las mujeres que no tenían dinero, y ahí fue cuando yo me encargué de las clínicas. Yo te voy a confesar, yo me destacaba y trataba que mi clínica fuera la mejor y limpia, ¿no? Pero empecé a notar que a las jóvenes había que darle los anticonceptivos sin permiso de sus padres, y era un choque mucho con las doctoras en ese momento, porque yo decía, pero ¿cómo sabe una niña de 17 años? No sabe su historial médico, no sabe, y ahora sí que de que sufre su familia, ¿no? Ellos no tienen ni idea. Yo tengo dos hijos y yo sé bien que mi hijo todavía ahorita a sus 20 años, perdón, esa mosquita, discúlpame de verdad, mi hijo todavía ahorita a sus 19, casi 20 años, me llama para todo, no sabe nada de su niñez, no sabe nada de mi familia, entonces no se van a acordar si tú le dijiste tu abuelita sufrió esto, tu tío, tu abuelo, Claro, los algo. Entonces, antecedentes médicos. correcto, entonces esa era una discusión que yo tenía mucho, ¿no? Lo que deberíamos de recomendar siempre es que estuvieran presentes los padres, ¿no? No, si tú haces eso, vas a hacer que ellos les dé miedo venir, van a creer que le vas a hablar a sus madres y así, ¿no? Pero bueno, yo me dediqué a luchar porque Planned Parenthood no perdiera ese título 10 que se llamaba, cuando recuerdan la época cuando Trump iba a entrar como Sí, presidente, hasta fui a Washington, D.C., al lado de la presidenta a nivel nacional, a pelear por ellos, a hablar con los políticos que ya habían recibido dinero de Planned Parenthood y recordarles de su aporte a apoyar a Planned Parenthood durante esa lucha en contra del presidente Trump. impresionante, Mayra. Bueno, ¿y cuáles fueron esas malas praxis que tú empezaste a ver o esas cosas que no eran tan éticas o no iban contigo, que te empezaron a incomodar y que dijiste, bueno, ok, wait, aquí pasa algo, no me gusta, no me termina de cuadrar? ¿Qué fue eso que detonó en un Mayra un antes y un después? Pues verás, en el año 2016 a finales, ya casi empezando el 2017, me nombran la directora de la clínica de abortos más grande de Arizona. ¿Te acuerdas que yo por muchos años mi defensa era, pero yo no trabajo de eso, pero donde yo estoy no hacemos eso? Y hubo un momento Sí, donde me dijeron, es hora que te dediques a una clínica de abortos junto con tus otras dos clínicas, casi por el mismo sueldo, ¿no? Porque no podemos contratar a nadie más, queremos a alguien dentro de casa que ya sepa el sistema y no tener que volver a entrenar a alguien de cero, ¿no? Entonces, yo te puedo confesar hoy que tenía mis reservas en ser directora en clínica de abortos. Yo había escuchado historias horrorosas de estar ahí. Los empleados no les gusta trabajar, pierden, muchos empleados se salen, se van, las directoras no duran mucho. Yo llevaba 16 años. Yo lo que menos quería era perder mi trabajo porque no tenía documentos para trabajar en otro lado y llevaba ahí muchísimos años. Entonces, con mis dudas y 16. reservas, 16 años, trabajé para Planned Parenthood por 17 años. Entonces, mis dudas y reservas, acepté la posición después de que prácticamente me dijeron que si no la aceptas te vas a quedar sin trabajo. Entonces, la acepté y empecé a ser la Así por directora las de la, buenas, sí. por las buenas, sí, así por las buenas va.
Entonces Ah, acepté el puesto y empecé a trabajar en la clínica de abortos. Rápidamente me di cuenta de un abortista en específico que constantemente perforaba el útero de las mujeres y no lo reportaba. ¿Cómo fue que me di cuenta? Porque cuando él las atendía, que él hacía la mayoría de los abortos, ellas sangraban mucho, se iban a su casa todavía sangrando, se quejaban durante mucho tiempo todavía de daños, de sangrado excesivo, de cosas así. Entonces yo sabía que algo estaba mal, porque no era normal que sangraban tanto. O yo decía, es normal esto, y la gente decía, no, no es normal, ¿no? Aparte de eso, me daba cuenta que él falsificaba mucho en los expedientes. Lo que él decía en el expediente no es lo que los empleados decían que había sucedido, ¿no? Simplemente él ponía lo que le convenía, ¿no? Y no lo que había pasado. Entonces también noté que él era culpable de las complicaciones en más del 50% de abortos a nivel estatal. muy Y alto. eran 4 doctores, o no tendría por qué tener el más del 50%. Entonces yo empecé a levantar la voz y levantar la voz y quejarme con mis supervisores y decirles, oye, esto no está bien, algo con este médico no está bien. La otra abortista que estaba ahí era ruda con los pacientes, era ruda con los empleados, era racista con las empleadas que eran de raza latinoamericana. Recuerdo que constantemente hacía comentarios Y en contra de contigo, que ellos. eras la directora, ¿qué te decía? Ah, sí, olvídate, a mí me Dios, traía, como decimos los mexicanos, me traía bien duro con la religión católica. Ella sabía que yo era católica y yo sé que a muchos les cuesta trabajo entender cómo católica y trabajaba ahí, ¿no? sí, Estaba eso como, te iba a preguntar eso, cómo es eso? O sea, sí, la verdad estaba alejada de la iglesia, lo confieso. Yo de hecho ponía de excusa eso. Mi mamá me decía, vamos a misa, por favor. Mamá, ¿cómo quieres que yo vaya a misa y escuche cómo el padre les pide que recen afuera de mi iglesia? Entiéndeme, ¿cómo me siento cuando escucho eso? Y luego si la misma gente que va a mi iglesia me ve ahí, ¿qué voy a hacer? La vergüenza. Que sepan dónde trabajo, que sepan a qué iglesia voy. Entonces con esa excusa me alejé y no iba a misa y no hacía lo que tenía que hacer como un buen católico, ¿no? Entonces ella se burlaba de eso. Cuando, por ejemplo, en algún momento algo llegaba a fallar, decía, pues ponte a rezar, a lo mejor te sale bien a la próxima, así, cosas así, ¿no? Siempre haciendo sentir mal que por mi religión y mi religión, ¿no? Entonces, y cosas así, ¿no? Pero claro que hubo un punto así de la gota que derramó el vaso, decimos los mexicanos, donde llegué al tope y dije, no más. Una chica de 19 años fue y tuvo un aborto. Ella tenía 14 semanas de embarazo. El médico realizó el aborto y olvidó esos la son casi cabeza, 4 meses, son casi casi 4 meses. 4 meses. Él realizó el aborto y olvidó la cabeza adentro, le insertó un dispositivo intrauterino que, para los que no saben qué es una T de cobre que se inserta en el útero de las mujeres para prevenir embarazos, pero realmente son considerados abortivos porque previene una implantación. Entonces, él insertó ese dispositivo y él ya había terminado, él ya se iba, cuando la asistente de él sale molesta y me dice, ya le dije que le falta la cabeza, él no me hace caso. Le dije, ¿cómo que no te hace caso? No, me dijo, búscala en las mangueras, búscala en las jarras, búscala en todos lados. Yo voy para atrás y le digo al médico, al parecer no has terminado, al parecer te falta. Mayra, una pregunta. A ver, para las personas que de pronto no saben y quiero que me corrijas también es, cuando se hace un aborto, digamos que hay como un auxiliar, está el doctor y hay otra persona, no sé cómo se la llamará, pero pues estoy recordando un poco el testimonio de Abby Johnson, que sacaron la película de No Planeado, y ella nos contaba en el testimonio que había otra persona que estaba dedicada a que después de que sacaban el bebé por aspiración o por, bueno, por diferentes técnicas, armar el rompecabezas del bebé. Ahí fue donde se dieron cuenta, le quedó la cabeza adentro. Es decir, sacan Así al bebé es. descuartizado, lo arman aparte y dicen, ok, está completo, aborto completo, ya se puede ir. Ahí fue donde se dieron cuenta que les faltaba la cabeza. Así es, el médico literalmente descuartiza al bebé, lo pone en una tinita, aspira el resto y le da eso a su asistente, ¿no? Y este asistente sale. Legalmente, en muchos estados, el abortista debe salir con ella, asegurarse que está todo bien y luego regresar al cuarto. Pero él le da flojera eso. Ese trámite era, ella lo puede hacer, que venga y me diga, ¿no? No le importaba que estaba quebrando la ley constantemente.
Entonces la asistente salió, puso el rompecabezas, ¿ves? Vio 2 piernitas, 2 pies, 2 brazos, un torso y dijo, ay, no hay cabeza. Buscó en la manguera, buscó en unas jarras de cristal donde él succiona todo y no había cabeza. Entonces ella le dijo, no está, búscala otra vez, búscala aquí, búscala allá, ya la busqué y no está. Fue y me dijo a mí porque dijo, ya se va del cuarto, él ya se está yendo y no me hace caso. Y entonces yo fui y le dije, al parecer usted no ha terminado porque falta la cabeza. Y él me dijo, busca en la basura. Ahí algo cambió en mí, algo se volteó, aparte de revolverme el estómago, darme mucho coraje que él se refiriera a la cabeza de un bebé de 14 semanas como una basura. Era un ser humano al que estábamos hablando, una paciente de él. Y sabes, yo pienso en la persona que estaba asistiéndolo. Cualquier persona sin escrúpulos, sin conciencia, diría, pues yo ya le avisé, es su paciente, allá él, si le pasa algo, ¿no? Yo ya hice mi trabajo, él no me hace caso, adiós, y se va. Sin embargo, esta chica preocupada, me gusta hacer énfasis en ella porque a veces quiero que la gente vea que no es que seamos malos los empleados en esa industria, estamos confundidos, no es gente Sí, mala, Mayra. hay mucha Sí, gente eso te mala. quería también preguntar, es decir, no sé si notaste pues como mi expresión en mi rostro, pero Dios, ¿qué debe sentir una mujer que es la asistente de un abortista, que le toca armar el rompecabezas, que esa persona sí sabe que es un aborto, sí es un ser humano, que incluso a las 6 o 8 semanas de gestación no es un cúmulo de células, un coágulo de sangre sin forma, es un ser humano. Dios, o sea, ¿cómo puede de pronto dormir esa persona? ¿Tendrá pesadillas, el síndrome posaborto si esa persona no haya abortado? Tener que armar un ser humano totalmente desmembrado, no sé. ¿Tuviste de pronto alguna situación con alguien así de que haya sido asistente de abortistas o definitivamente los entrenan también, los convencen de que lo que están haciendo está tan bien que es como que sí, ok, yo sé que pasa algo, no está bien algo dentro de mí, pero me consuelo? ¿O cómo es eso? Sí, pues recuerdas que te dije que cuando me ofrecieron trabajo yo decía, no, porque no duran los empleados, nadie quiere trabajar ahí, esa es parte de la razón, es muy difícil ese tipo de trabajo. Las empleadas, te puedo decir que la mayoría de las que trabajamos en la industria del aborto, ese tiempo que duramos en esa industria, nuestras vidas es un desastre a nivel personal, ¿no? Muchas de ellas o comen de más, o toman mucho, o su vida, por ejemplo, en mi caso, yo me costó un matrimonio, ¿no? Totalmente una casa deshecha, un hogar deshecho, ¿no? Porque yo no nada más fue culpa de eso, sino pienso yo que el 50% de estar así todo el tiempo estresado y eso, llegas tú con eso cargando dentro de ti, ¿no? ¿Cómo Un es que peso las en los convencen? hombros. Las convencen de forma en que nos convencen que estamos haciendo un bien, es decirte, tú no quieres que ese niño venga a sufrir, ¿verdad? ¿Cómo quieres que esa drogadicta tenga otro hijo? ¿Cómo quieres que esa mujer que no tiene ni para mantener a sus hijos tenga otro hijo? Lo mejor que tú puedes hacer por esos bebés es que no vengan a este mundo a sufrir. Y a veces ahí le cambian la mentalidad a estos empleados en hacerles creer que lo que ellos están haciendo, apoyando y ayudando, asesinando a estos bebés, es dándoles una mejor vida que lo que les viene a esperar en este mundo. Entonces ellas, Claro, aunque eso es se un sientan principio de mal, justicia. Es un así es, principio de justicia, pobrecitos. Es así es, mejor matarlos que vivan. así es. Entonces se sienten mal. Claro, muchas de ellas se quejan de tener pesadillas, ¿no? Por eso hablabas de Abby Johnson y una de las cosas que te quiero comentar es que Abby Johnson, junto con unas personas que la apoyaron, se dieron la tarea de abrir una organización que se llama Y Después No Quedará Ninguna. Esta organización recibe empleados de la industria del aborto y da tratamientos psicológicos enfocados a eso, porque te puedo Total. decir, es muy difícil vivir con ese cargo de conciencia, ¿no? Recuerdo que mi esposo me preguntaba la otra vez, ¿y tú te sientes, o sea, porque con tanto fervor haces lo que haces hoy, te sientes culpable todavía? Y le dije, sí, todos los días, ¿no? Todos los días te levantas y dices, tengo que hacer más para ir en contra de este movimiento porque lo que hice a favor es demasiado. Hice el cargo de conciencia, ¿no? Recordar que un abortista se refiere a la cabeza de un bebé como basura. Recordar que veías a las empleadas echar los restos de estos bebés, sus piernitas, sus piecitos, en unas bolsas Ziploc para meterlas todas juntas al refrigerador.
¿no? Recordar cómo son tratados como restos de gasas y restos médicos cuando llega esa compañía a cargar toda la basura que tiene. Uh-huh. Ahí te quería hacer otra pregunta y es, Magnánimos nos dice, ¿qué hacen con los desechos biológicos de los bebés abortados? Esta es una pregunta y te la quiero unir con otra pregunta que voy a buscar quién fue el que me la hizo por acá. Diana Gudelo decía, si es cierto que se usan para maquillajes y cremas de como células madre, de ahí se sacan células madre, ¿qué hacen con esos? Sí, sí, es cierto. ¿Qué te tocaba a ti reportar con esos desechos? Sí, sí, es cierto. Pues gracias a Dios el estado de Arizona no permite eso. Otros estados es totalmente legal. Vuelvo a lo mismo. Disco rayado, perdónenme, California, Nueva York, la Florida, Nuevo México tienen legalmente, perfectamente legal, que los laboratorios vayan y recojan por medio de otra compañía. Por eso cuando no ven a un laboratorio ir a recoger los restos personalmente, es porque la otra compañía, que es como el intermediario, recoge los restos y los lleva a estos laboratorios, ¿no? Entonces sí, sí son utilizados en medicina, son utilizados en cremas, son utilizados en muchísimos productos de alimentos, ¿no? Yo te puedo pasar esa lista aparte en privado para que tú la compartas cuando creas Súper, prudente, excelente de una. pero lamentablemente lo es, y lo peor es que es perfectamente legal en muchos países, incluyendo Estados Unidos, Europa, Canadá, China y muchos otros países donde es perfectamente legal hacer eso. Entonces, cuando los acusan de tráfico de partes de bebés humanos, obviamente el caso tuvo poquito fundamento porque Claro, era legal. totalmente. Mayra, qué experiencia tan fuerte, tan fuerte. Bueno, entonces volvamos a la historia de este médico que descaradamente dice que vayas y lo busques a la basura. Ahí sentiste que tu historia se partió en dos, o sea, algo hizo clic en ti. ¿Qué fue ese algo? La rabia de este doctor tan deshumano, tan no me le importa a mis pacientes y solo es plata. Ver que efectivamente estaban abortando seres humanos, así fueran bebés que iban a venir a sufrir al mundo. ¿Qué fue eso que, digamos, Dios, tu conciencia, no sé, movió en tu corazón en ese momento? ¿Sabes? Cuando él dijo, busca en la basura, no es una basura, es un ser humano. Esa mujer tiene 19 años. Tú le dejas esa cabeza dentro, ella puede morirse mañana. Recordemos la chica de Argentina en ese aborto legal por pastilla, que la razón por la que murió fue porque todo lo que se le quedó adentro le ocasionó una infección y eso le terminó la vida. Es rapidísimo la forma en que se desarrolla esa infección cuando olvidan el resto del cuerpo de un ser humano adentro, ¿no? Cuando este pedacito del bebé se está descomponiendo dentro de su madre, la madre puede caer en una septicemia rapidísimo y morirse. Entonces yo dije, puede morir esa chica, mi hija solo tenía 18 años, ¿cómo puedo permitir que le hagan eso a la hija de alguien más? ¿Cómo puedo permitir que una madre vaya a pasar la pérdida de su hijo y saber que fue por perder a su nieto y no hacer nada? Entonces, después de pelear con él, y él se enojó muchísimo, accedió a hacer un ultrasonido y adivina qué, encontró la cabeza arriba de la T de cobre que había insertado. Y entonces esa chica de 19 años ese día recibió 2 legrados, la aspiraron 2 veces, la rasparon 2 veces, le insertaron el dispositivo 2 veces y lo peor, nunca se lo dijeron. Él se rehusó a escribir eso en el expediente. Ella estaba dormida, estaba inconsciente en ese momento. Sedada. Ella estaba sedada. Y esa fue la otra cosa. Como las pacientes están sedadas, todo lo que a ellas les pasa no se los dicen, no lo ponen en el expediente. Entonces yo siempre le he dicho a todas ellas que exijan que el expediente esté presente. ¿Cuál es la razón por la que no permiten a nadie con ellas en ese cuarto? Porque no quieren que vean todo lo que les pasa, no quieren que haya un testigo al respecto. Esa es la verdadera razón. Ellos dicen, no, es por evitar la contaminación, pero sabemos bien que el esposo, la madre puede estar presente en una cesárea de un parto, ¿no? Y sin embargo no puede estar presente en una aspiración, en un legrado. No, es porque no claro, que sería algo incluso menos invasivo, pues porque no la están rajando, pues digamos, de lado a lado, no le están exponiendo todos sus órganos.
Pero claro, Y es recordemos que conveniente. el argumento de la industria del aborto es que un aborto es más seguro que un parto, que una cesárea. Ese es el argumento. Sin embargo, en un parto y una cesárea, el padre del bebé, la pareja, la familia, puede estar en la habitación con ella, pero en el aborto nadie es recibido. No, es porque no quieren que vea lo que está sucediendo, ¿no? Y esta chica, solo 19 años, sin saber lo que le había pasado, yo salí de ahí furiosa, le hablé a mi supervisor y dice, no más, no más, tú haces algo con él o yo llego a donde tenga que llegar, no me importa dónde voy a llegar, pero él no va a seguir practicando. Total. Bueno, Mayra, y de esa experiencia que tuviste, ¿de pronto tuviste alguna otra experiencia, por ejemplo, con muertes de chicas? Es decir, entran, les hacen el aborto y se complicó todo, se murió. ¿Cómo se maneja eso al interior de la clínica? ¿Eso se reporta, no se reporta? ¿Qué pasa? O sea, lo digo porque, por ejemplo, acá en Medellín, en Profamilia, cuando muchas veces se complican los abortos, llaman las ambulancias. Entonces, digamos que la gente de 40 días por la vida que está al frente orando en las campañas de oración y se ven ambulancias que normalmente no pasan, pues no está ahí una ambulancia a tiempo completo. Sabemos y sí, aducimos esto muchas veces a que se complica un aborto y hay que trasladar a la mamá de urgencia. Cuando te pasaba eso en las clínicas, ¿cuál era como la situación, cómo se manejaba, se te llegaron a morir pacientes, cómo era? No, gracias a Dios ninguna mujer perdió la vida. Tuvieron complicaciones, ¿sabes? Digo, perdió la vida físicamente, ¿no? Porque emocionalmente Sí. todas pierden la vida. Y, ¿no? Cuando llegaba a haber alguna emergencia, ahora sí que el protocolo era prácticamente deben estarse muriendo antes de que tú quieras llamarle una ambulancia, ¿no? Porque por eso justamente lo que dijiste, ¿no? Para ellos es porque la gente a favor de la vida hace un circo de una emergencia y entonces salen todos los noticieros y no nos conviene. Así que no era el bienestar de la mujer, no era el bienestar de la paciente, era el cuidarte de qué va a decir la gente rezando afuera, ¿no? Entonces no era la prioridad, nunca para Planned Parenthood, nunca para la IPPF ha sido la prioridad el bienestar de la paciente. Siempre ha sido el bienestar de tapar lo que está pasando y tapar a Planned Parenthood. Entonces, si llegaba a haber una complicación donde no tuviéramos más que hablar a la ambulancia, se le pedía a la ambulancia que no trajera las sirenas, que entrara por la parte de atrás donde no podían ver los que estaban rezando, recogiera a la paciente y saliera otra vez por la parte de atrás para que pareciera que había salido del condominio de departamentos y no de la clínica de Planned Parenthood. En ese momento se alertaba a las personas que ayudan a llevar a las mujeres del auto adentro, que no sé si has visto, bueno, Sí, Abby Johnson en la película hizo eso al principio, salen con un paraguas, las tapan y así nadie las ve y las meten a la clínica. Se les alertaba que pasaba eso para que ellas crearan una distracción con la gente que rezaba y no se dieran cuenta que por la parte de atrás había una ambulancia sacando a una paciente. Eso era todo ese proceso para salvarle la vida a una mujer y que no se muriera, en lugar de la prioridad solo ser que llegue la ambulancia y se la lleve para que no se muera. impresionante, Mayra. Bueno, ¿qué más nos quieres contar? Cuéntanos qué pasó con el doctor, lo despediste, qué te dijo tu supervisor, qué sucedió. Pues hoy, antes decía lamentablemente, ¿no? Pero hoy bendecidamente me despidieron a mí, ¿no? Me acusaron de tener narcóticos en mi escritorio mientras yo no estaba en la oficina y Te los entonces fue. pusieron. Sí, me pusieron narcóticos. Bueno, no sé si los pusieron ahí, si algún día hubo narcóticos. Ellos dijeron que cuando yo no estaba encontraron narcóticos en el escritorio y que por eso era yo despedida unos cuantos días después de acusar al médico. Entonces yo sabía que era una táctica para callarme. Yo sabía que en su mente era esta inmigrante mexicana sin documentos, acusada de tener narcóticos, nunca va a hacer nada, ¿no? No, no tiene derechos, no tiene nada en este país, así que no va a pasar nada, ¿no? Y de Eso hecho eso creían ellos. pensaban, eso pensaban, sí. Ellos creían que no iba yo a mover nada, ¿no? Porque mi sola existencia aquí, esto lo dijeron ellos en la corte, no era ilegal. Entonces, ¿qué derechos podía yo tener? No tenía que tener ningún derecho a pelear ni a discutir nada, pero yo sabía que era solo para silenciarme, que nadie me escuchara, así que yo sabía que lo primero que tenía que hacer era limpiar mi nombre,
porque la historia sería diferente si yo nada más hubiera salido a hablar y ellos dijeran, no, la corrimos porque la acusamos de tener drogas, ¿no? La gente ahorita tendría dudas sobre mi testimonio. En cambio, yo sabía que el primer paso era llevar a la corte a Planned Parenthood y poder demostrar que yo había sido inocente y que ellos habían hecho esto para tapar al abortista de todo lo que él hacía malo. Entonces, gracias a Dios encontré a un abogado, gracias a la comunidad, especialmente a la gente que rezaba afuera, que me ayudó muchísimo, la comunidad católica y cristiana en Phoenix, ¿no? Que me ayudaron muchísimo. Y con esto dimos con mi abogado, Tim Casey, que aceptó mi caso, que creyó en mí, ¿sabes? Eso es lo importante, que exista alguien que diga, ¿sabes qué? Yo te creo, vamos con todo, ¿no? Te confieso que desde un principio él me dijo, yo puedo pelear por ti del despido injustificado, podemos pelear esto, podemos pelear lo otro, pero si llegan a deportarte, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces había un riesgo de acabar deportada en México, pero sabía que lo tenía que hacer. Y no te deportaron, lograste ya sacar tus papeles y demás. Sí, gracias a Dios ya logramos ajustar mi estatus migratorio y entonces no fui deportada. Ellos contaban con eso, te lo confieso. Fue muy chistoso ver su cara en la corte cuando mi abogado le dijo a la juez, por cierto, hay un nuevo, un cambio que mi clienta ya tiene permiso de Homeland Security de estar en este país legalmente y puedes ver la cara de los abogados de Planned Parenthood así como se nos fue la única táctica que teníamos. Ellos tenían pensado deportarme, ganar o perdiera, deportarme y así deshacerse de mí completamente. Impresionante, impresionante este testimonio que tienes. Bueno, nos quedan pocos minutos. Quiero animar a las personas que están conectadas con nosotros para que se activen y aprovechen estos últimos minutos a hacerle las preguntas a Mayra Rodríguez, ex trabajadora de Planned Parenthood. Bueno, yo quiero un poco como preguntarte el tema de las cifras que se reportan en las clínicas de aborto. Por ejemplo, acá en Medellín, Profamilia Medellín, en el 2019 dijo que se hacían 300 abortos mensuales en esta sola filial de esta ciudad de Medellín, que es una ciudad sola de Colombia, hay muchísimas filiales en todo el país. Esas cifras, ¿tú consideras desde tu experiencia que esas son esas cifras que salen en los noticieros a hablar públicamente? Yo, pues desde la poca experiencia digo, eso se triplica, o sea, realmente eso pueden ser muchísimos más los abortos, pero esas cifras es muy difícil poderlas rastrear. A ustedes allá en la clínica, cuando estabas al interior de esta industria del aborto, ¿inflaban cifras o por el contrario las tapaban? ¿Cómo era? ¿Cómo hacían ustedes para sacar esos informes? Pues realmente no era posible poner un dato diferente, ¿no? Lo que hacen para ahora sí que engañar a las personas es que dividen los tipos de abortos. Así, en lugar de ver 50 abortos al día, fueron 6 abortos por pastilla, a 10 abortos de tal a tal 12 semanas, ¿no? Y tantos abortos. Entonces, cuando divides las cifras así, se miran diferentes, ¿no? Porque entonces la gente cuando busca en la internet, ¿cuántos abortos de menos de 12 semanas hizo Planned Parenthood? Pues salen mucho menos de todos los abortos que hicieron porque está reduciendo a un tipo de semanas, ¿no? Entonces, te puedo decir que la clínica donde yo era directora eran 45 pacientes al día los que era obligado que teníamos que ver, a fuerzas. O sea, no había, prácticamente yo discutía, ¿qué quieres? Que me salga afuera y ponga un letrero y diga abortos, Te abortos. ponían metas, sí, metas. Tienes que hacer 45 abortos diarios y lo tenías que cumplir. Pues realmente no creo que lo podíamos cumplir todo el tiempo, pero había días que eran más de 50 y esos compensaban los días donde no había habido 45, ¿no? Total que eran de 45, el promedio eran 40, por decirlo así, 6 días a la semana, solo en una clínica donde yo era directora, ¿no? Estás hablando de más de 400 abortos o 400 abortos a la semana, solo en una clínica en un estado en el estado de Arizona, en una ciudad. Entonces ahí multipliquen, hagan el ejercicio, ¿cuántas clínicas hay? Así es. ¿Y cómo llegaban esas mujeres, Mayra? Sabes, las mujeres llegan tristes, preocupadas, con una incógnita de qué va a pasarme, ¿no? Pero de hecho puedes verle cierta cara de esperanza, ¿no? Como así como, ya en 5 minutos que termine esto me voy a ir a mi casa y mi vida va a seguir como antes, ¿no? Ya va a pasar, ¿no?
lamentablemente ellas entran así y la mayoría entran con alguna amistad, muy pocas entran con la pareja o algún familiar, ¿no? Es muy rara la vez que llegas a ver a alguien con su mamá o su hermana, siempre es alguna amiga, alguna compañera de escuela o de trabajo, ¿no? Entonces ellas entran así y al irse pues se van peor de cómo entraron. Ya no a veces a cara de esperanza, ¿no? Porque creo que en ese momento caen en cuenta que les vendieron algo que no pasó, ¿no? Que no era nada más tan sencillo de hay 5 minutos y tú ya te vas a tu casa y como si nada, ¿no? Al llegar a la sala de recuperación puedes verlas a todas tristes, decaídas, llorando, ¿no? Yo nunca he escuchado a ninguna mujer en la sala de espera decir, ay, estoy feliz porque me practiqué un aborto. Nunca, en todos los años que yo trabajé para Planned Parenthood, ningún empleado dijo que hubiera habido alguna mujer que hubiera brincado de felicidad al terminar su aborto o irse a su carro feliz de la vida, ninguna. De hecho, todas iban tristes y llorando. ¿Sabes? Recuerdo que un enfermero le dijo a una, y lo recuerdo bien porque yo le dije, ¿qué le estás diciendo? Es normal que te sientas triste y llores, son tus hormonas que no están balanceadas. Así le dijo. Y ella, oh, ok, si tomas anticonceptivos te sentirás mejor. Y yo le dije, ¿qué estás diciéndole? ¿Cómo le puedes decir eso, no? Obviamente porque Planned Parenthood no ofrece ningún tratamiento psicológico para estas mujeres que quedan devastadas. Eso te iba a preguntar, aquí nos hicieron otra pregunta y es, ¿ustedes les ofrecen, es decir, lo voy a poner en otras palabras, voy, me hago un aborto, pienso que es lo adecuado, sale mal, de pronto tengo hemorragias, me devuelvo por garantía? Me dijeron, no pasa nada, son 15 minutos, no te vas a demorar, vas a ver que tu vida va a estar tranquila. Salgo con el síndrome posaborto, depresión, tristeza, llanto, complicaciones, desórdenes hormonales, etcétera. Yo vuelvo por garantía. Y me dicen, mira, estoy triste, se supone que debería estar feliz. ¿Qué pasa? ¿Ustedes lo reconocen, no lo reconocen? ¿No es tu imaginación? ¿Qué le dicen a las mujeres? No, es normal que te sientes así, toma anticonceptivos para que tus hormonas empiecen a balancearse y pues si ocupas algún tratamiento psicológico, pues busca, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Sabes? Lo más chistoso es que llegan a darle un panfleto de la organización del viñedo de Raquel o de alguna otra organización a favor de la vida, No ¿no? te Pues creo. creo que ellos te pueden ayudar, sí. O sea, ahí sí pueden darle el panfleto de una organización a favor de la vida que ayude a las mujeres con el trauma postaborto. Obviamente antes del aborto no se les ocurre mencionarlo, ¿no? Pero ahí sí se lo mencionan. Entonces, Impresionante, así es. impresionante. O sea, Así pues es. ya, la tapa del descaro. Pero bueno, Mayra, ¿y cómo captan estas mujeres? Es decir, ¿cómo tú hacías para poder cumplir la meta de 40 mujeres al día que fueran abortos efectivos? ¿Cómo lo hacías? ¿Dónde las buscabas? ¿Dónde promocionaban? ¿Cómo lograban que conquistar esas clientas? Porque eso al fin y al cabo eran clientas, pacientes y clientas del negocio. Sí, no, pues prácticamente en el estado de Arizona es requerido hacer un ultrasonido antes del aborto, entonces las mujeres que iban ahí, así fuera que querían tener a su bebé o no querían, prácticamente les vendía, ¿no? Era el ofrecerles que se hicieran el ultrasonido y no iban a perder lo del ultrasonido, se les iba a dar ahora sí que un porcentaje de regreso a la hora del aborto, ¿no? Que ya les iba a contar como un crédito, pero si no haces tu cita hoy vas a perder ese dinero, ¿no? Tendrás que regresar y así, ¿no? Y cosas así, ¿no? Realmente, pues no tienes forma de cómo salir a promocionarle a una mujer el aborto, es imposible, ¿no? Y es el pleito de muchos de los directores, por ejemplo, lo viste en la película con Abby Johnson, es imposible que salgas y promociones, no es como un restaurante que puedes salir y decir, ven, te regalo 10% de descuento o 15, ¿no? No puedes. Aquí simplemente estabas expensas que las mujeres quisieran abortar, ¿no? Entonces, lo que se te hace bastante irónico porque se supone que la meta de ellos es la prevención, ¿no? Entonces debería de ser que mientras menos mujeres haya que abortar, quizás yo hubiera pensado, hacemos buen trabajo en los anticonceptivos. No, no era así. Claro, porque si el trabajo de ellos es hacer el tema de prevención y el verdadero negocio no es de la prevención, sino el aborto como tal, mmm, pues claro, pues ¿por qué no? Si un buen indicador sería entre menos abortos estamos logrando la meta, pero no, evidentemente sabemos cuál es el negocio. Mayra pregunta, ¿sabes cuánto se le pagaba a cada médico por un aborto?
¿O es verdad que entre más grande el producto, es decir, el bebé abortado, abortos tardíos, que sabemos que se pueden hacer abortos tardíos del tercer trimestre, entre más grande el producto que es el bebé, se les pagaba más o cómo era el asunto? Sí, claro que sí. El abortista cobraba por una tarifa por el paciente por pastilla, otra tarifa por la paciente por aspiración de 6 a 10 semanas, otra tarifa por la paciente de 10 a 12 semanas y luego ya por cada semana él cobraba un extra, ¿no? Hasta en el estado de Arizona llegan 24 semanas, en California hasta las 40 semanas, Nueva York también, la Florida también. Eso pasa y existe. La gente que dice no es verdad, sí es verdad. Hay abortos del En tercer Colombia trimestre existe. En en Colombia Estados lo Unidos hacen, no. abortos de nueve En meses México. de gestación. Pues ves, México también ya lo legalizó tristemente en la Ciudad de México, entonces sucede, ¿no? Sabes, lo curioso es que como directora de la clínica de abortos, yo podía ver lo que se le pagaba al plomero, podía ver lo que se paga a la personal de limpieza, podía ver todas las cuentas de la clínica, menos cuánto recibía el abortista. Nada No más te me creo. decían, dame los números de cada abortista, dime cuántos abortos hicieron, y era lo único que yo tenía que entregar, y el cheque que ellos les entregaban, nadie más que la contadora lo sabía. Qué particular. Si fuera un negocio transparente, pues simplemente se divulga, pero bueno, bendito sea el Señor. Pregunta de Betsabe Tonanes. Dice, ¿se usan los restos de bebés abortados en vacunas? Sí, tristemente sí es verdad, eso se usan en las células madres, muchas páginas dicen que eso se dejó de hacer en los 70s y que de las mismas que se colectaron ellos siguen reproduciendo, no es verdad. De hecho, la organización de Bill Gates es muy orgullosa de decir que ellos hacen experimentos y que lo utilizan para experimentos de vacunas y medicinas. Impresionante, impresionante. Bueno, Mayra, no sé, me quedaría aquí muchísimo tiempo más. Ya vamos en 54 minutos. Quisiera que nos dijeras eso último que tú dices, no puedo dejar pasar esto de mi testimonio, no puedo dejar pasar esto para poder tocar los corazones de las personas. Cuéntanos eso último que tú quisieras como decirnos de esa vivencia que tuviste que de pronto yo no te haya preguntado. Sí, pues yo dije, no puedo dejar esto, no puede ser la hija de alguien más, puede ser los hijos de alguien más, el mundo necesita saber la verdad. Cuando ganamos, cuando tuvimos esa victoria en contra de Planned Parenthood, nosotros no íbamos por algo monetario, íbamos por una justicia para poder hoy salir al mundo y hablar la verdad. No, el aborto debe ser impensable. Me gusta decirlo, debe ser impensable. Para nuestros hijos no debe haber el aborto como una opción. Para nuestras mujeres el aborto no debe ser una opción. Lo podemos lograr. Yo sé que estamos muy decaídos ahorita porque en todo el mundo ha sido golpe tras golpe, ¿no? Pero orgullosamente quiero decirte que en Arizona Planned Parenthood hoy anunció que ha cerrado 3 de sus clínicas. Una de ellas es la de Tucson, Arizona, donde el abortista al que yo acusé trabajaba. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Dios solo puede todo. Excelente, excelente. Me alegra demasiado porque sí, evidentemente en esta lucha de la defensa de la vida uno recibe golpes y uno dice, pero ¿cuándo más? Por Dios, ¿cuándo más? ¿Cuándo este flagelo va a acabar? Pero también siento que son oportunidades que tenemos para que muchas otras personas como tú escuchen estos testimonios, se dejen tocar el corazón, renuncien a esas clínicas. No sé, yo me pongo feliz cuando me cuentan cosas como la que tú nos acabas de decir, se cerraron tantas clínicas, tantos extrabajadores, hay de esta y esta clínica y ahora son activistas pro vida, porque uno conoce la historia de ustedes de primera mano y dice, wow, o sea, eso cómo puede suceder, cómo pueden venir de alguna manera como a contarnos esas infidencias, porque uno siempre, de alguna manera, hasta que no salió el testimonio de Abby Johnson, pues por lo menos en mi caso, yo no conocía lo que pasaba al interior, todo era como de algunos testimonios de mamás que iban, abortaban y nos contaban lo que pasaba, lo que ellas más o menos sabían, pero podernos adentrar en las entrañas del negocio del aborto de la manera como Abby Johnson y tú lo han hecho con sus testimonios y ojalá sean muchísimas otras personas, develan con objetividad lo que está pasando. O sea, no es que el movimiento Provida se lo invente, no, es que es de testimonio, de viva voz de personas que allí trabajaron y que lo conocen. Entonces, de verdad que esto es un
gran logro lo que me acabas de contar, porque poco a poco vamos haciendo el cambio, poco a poco vamos instaurando esa cultura de la vida y generando conciencia de que lo que hay ahí es la comercialización de seres humanos a costillas del dolor de las mujeres. Y como tú lo decías, no les importan las mujeres realmente. Lo único que quieren es su dinero, negociar con las partes y los órganos de sus hijos y dejar mujeres como si fueran muertas vivientes, porque así es como queda una mujer después del aborto, Mayra, y tú misma lo viste, ¿verdad? Así es, ellas quedan destrozadas. O el aborto destruye dos vidas, el bebé que no nació y esa mujer que el resto de su vida va a cargar con eso. Impresionante, Mayra. Por acá me dicen que tenemos unos minuticos más, que nos alarguemos en el live. Cuéntame qué más nos quieres hablar de esa experiencia que tuviste allá, qué otras experiencias tuviste, si de pronto te renunciaron muchos empleados, sobre todo, como nos estabas contando ahorita, de esas asistentes que hacían como lo que nosotros llamamos el rompecabezas, de pronto se sentaron en tu escritorio empleados destrozados, arrepentidos, esta gente de 40 Days for Life o 40 días por la vida llegaba a impactar los corazones de esos trabajadores allá y renunciaban. Cuéntanos cómo era esta dinámica con los empleados, ¿cierto? Sí, pues de hecho quiero que sepas que durante las campañas de 40 días por la vida nosotros veíamos, ya no veo, veíamos una caída de hasta más del 60% de pacientes que no llegaban a su cita. No, realmente se ven muy afectados durante esas campañas, por eso yo siempre invito a la gente a seguir rezando Sigamos, fuera de las clínicas. sigamos. Sabes, recuerdo bien la anécdota de una empleada a la que yo contraté cuando inicié esa clínica. Obviamente no tenía casi empleados, yo me di a la tarea de contratar personal nuevo y una de ellas no llegó a trabajar y yo dije, ¿por qué no llega si se veía tan interesada? ¿Sabes? La entrevista principal no se les hace en esa clínica, sino se les hace en la oficina principal para que no vayan a esa clínica y ya luego se lleva ahí para que trabajen. Entonces, yo le llamé por teléfono y me dijo, es que cuando yo iba llegando había gente rezando y no quiero trabajar. Y yo le dije, te molestaron, te prometo que no te molestan esto. No, dijo, no, me sentí mal. Yo no quiero un trabajo así. Dijo, no, y se fue y me colgó y no supe más de ella. Entonces, muchos de los empleados han recurrido a estas personas en la acera que está rezando afuera, ¿no? Como te dije yo en parte de mi testimonio, es gracias a ella, ¿sabes? A mí me despidieron y nadie volvió a saber de mí. Y la señora que rezaba afuera, que hoy con honor digo que es mi amiga, se dio a la tarea de buscarme. Yo preguntaba, ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué persona se busca a la directora de la clínica de abortos, no? Cualquier persona diría, ay, qué bueno que la corrieron, adiós ya, que nunca regrese, ¿no? Pues sin embargo, ella se preocupó por mí. ¿Cómo puede ser que se preocupara por mí? ¿Cómo puede ser que alguien se preocupara por la directora de la clínica de abortos, pero se preocupó porque hijo llevaba muchos años trabajando, no es de ella de la noche a la mañana desaparecer, algo no está bien. Y fue cuando ella me buscó, así que me llevó un sacerdote que me ayudó a sanar espiritualmente y así es como comenzó toda esta historia. Entonces, la campaña 40 días por la vida es muy importante en mi historia porque fue durante la campaña de otoño que las personas que rezaban fuera de Glendale pedían un milagro y me corrieron un 3 de octubre que es parte de esa campaña de otoño 40 días por la vida, que por cierto ya está por comenzar, no se les Sí, olvide buscar la campaña más cercana de su ciudad, por favor. es impresionante, porque tanto en el testimonio de Abby Johnson como en tu testimonio la campaña hace parte de esa trascendencia, de ese clic en la vida de ustedes, pero también de la solidaridad que tienen las personas que defienden la vida. Nos llaman antiderechos, retrógrados, que juzgamos, que les decimos pecadores, a las mujeres que las señalamos, pero no hay nada más alejado de la realidad, Mayra, porque mira, ninguno de tus amigos en el trabajo se dio la tarea de decir, ven, estás bien, necesitas algo, y personas que seguramente ni te conocían, dijeron, ve, la directora hace días no viene, ¿qué le habrá pasado? Darse a la tarea de buscarte, darte la mano, ayudarte, justo de ahí salir el abogado que te ayudó, el sacerdote que hoy te lleva a tu proceso de sanación. O sea, de verdad qué bonito y que sea este un espacio para animar a la gente a que busquen su campaña de 40 días por la vida lo más cercano que estén. Pueden ingresar a la página 40 Days for Life, que es la del mundo, allí está el mapa mundi y busquen el lugar donde ustedes viven
y ubiquen la campaña más cercana. Mire, su presencia orando enfrente de los centros de aborto puede hacer una diferencia en un director, en un corazón duro, en una trabajadora de allí, en una mamá. No lo sabemos, seguramente no vamos a tener tan claro el impacto que vamos a hacer, pero solo su presencia ahí en silencio, orando por la conversión de las personas que han ahí, miren, gracias a eso hoy está Mayra con nosotros, gracias a eso su vida hoy es diferente. Entonces me encanta esta campaña, de verdad es hermosa, la promuevo desde la red Provida Latam demasiado, y qué rico que gracias a ellos tú también estés hoy acá, Mayra. Así es, sí, de verdad, agradezco mucho las oraciones de todos, ¿sabes? Cuando yo estaba por entrar a la corte, al juicio, el caso legal duró 2 años, pero el juicio empezó en agosto y recuerdo que todos empezaron una cadena de oración en secreto. Se mandaron mensajes diciendo, por favor, recen, porque hay algo muy importante en contra del Plan Parenthood, recen, recen, recen. Y todo el mundo rezaba y iba fuera de la corte sin decir nada, ni hacer un circo, y se ponía a rezar el rosario, o iban al piso donde estaba la sala, donde a nosotros nos tocaba, y se ponían a rezar en el pasillo. Entonces, eso es, la oración tiene poder. Hoy que estoy de regreso en mi iglesia, en la iglesia católica, que puedo decir ya otra vez soy una católica practicante, entregada, y que hago esto en su nombre y solo para Él. El escuchar que la gente me decía, yo rezaba por ti cuando estabas en la corte, yo estaba allá afuera, ¿no? O tener el testimonio de la gente que estuvo allá afuera rezando para que la verdad se escuchara. Y eso es, al final del día fue la verdad la que se escuchó en esa corte, no es un argumento pro vida, ¿no? De hecho fue la verdad del aborto lo que hizo que esas personas del jurado fallaran a nuestro favor. Increíble, Mayra. Bueno, no sé, dinos con qué te quieres despedir, tu testimonio entero es increíble, sé que no nos bastarían más programas para poderlo abarcar todo, pero considero que hemos tocado los puntos más importantes que queríamos hoy compartir con las personas, y es esa valentía para defender la vida. Danos un último mensaje antes de irte. ¿Qué le dirías a esos jóvenes, a esas personas que estamos defendiendo la vida? ¿Qué le dirías a esas mujeres que han pasado por el aborto? ¿Y qué le dirías a esa mujer que está pensando en abortar? Pues a la mujer que está pensando en abortar, que no es la solución, que es el fin de la vida como la conoce, porque ella nunca va a volver a ser la misma. Que por favor busque ayuda, que hay muchas organizaciones a favor de la vida dispuestas a ayudarla, no nada más ahorita, sino en todo su camino por el resto de su vida. A las personas que se dedican a esto, a luchar por la vida, que estamos del lado correcto de la historia. Un día veremos el aborto como hoy vemos la esclavitud, algo impensable, y nos reiremos de que antes nuestra generación abortaba a sus hijos. A todos los jóvenes, que el aborto no es la solución, ¿no? Que el aborto es no amarse a sí mismo y estar en contra de uno mismo. Entonces, fuerza a todos, persistencia, no nos vamos a dejar caer, y como nos gusta decir, como en Argentina, aquí nadie se rinde, igual que en México, vamos a dar con todo esta batalla. Qué lindo, Mayra, qué rico, me encanta. No voy a agregar absolutamente nada porque lo terminaste perfecto. Lo único que me queda es decirle a todas las personas que se conectaron hoy que recuerden que este live queda guardado en nuestro canal de YouTube, Red Provida Latam, para que lo volvamos viral, porque la verdad del negocio del aborto se tiene que conocer, y lo que sucede de puertas para adentro se tiene que conocer. Tenemos que alzar la voz por los que no tienen voz, y sobre todo develar lo que es la verdad. Alzar la voz por estas mujeres y estos bebés. Mayra, de todo corazón, desde Colombia, desde la red Provida Latam, gracias infinitas por lo que haces. Sigue perseverando, síguenos alentando, sobre todo, síguenos diciendo al corazón que estamos en el lado correcto de la historia, y que nunca desfallezamos, porque así es como vamos a hacer posible que muchas personas como tú estén hoy acá, defendiendo la vida, desde la concepción y hasta la muerte natural. Amén. Gracias a ti por tenerme aquí, que estén todos bien. Un abracito, feliz noche a todos los que se conectaron. Gracias por hacer parte de esta nueva generación Provida. Un abrazo. Bye. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.